Bueno, Johnny, nos dejaste picando, hay una gran incógnita, ¿no? Un decreto de Videla, decís vos que está en vigencia en materia de delitos juveniles, para el abordaje de delitos juveniles. ¿Esto es así? Bueno, mira, vamos a hacer la cronología de los hechos para que la gente entienda. Ayer Dale. contamos la historia de un policía de Nogoyá que Ujú. estaba persiguiendo un menor que había eh, tirado una piedra sobre un patrullero. El menor huyó, el policía lo siguió para poder aprehenderlo. En el camino en que iba corriendo para aprenderlo, le sale al encuentro un hermano de este menor perseguido. Y como dijo el comisario Godoy, su jefe de la departamental de policía de Nogoyá, de forma artera y a medio metro de distancia, le asestó le tiró Piedra. con un ladrillo que Ujú. le da en el pómulo izquierdo al policía, el que cae desvanecido y es ayudado por transeúntes, por un policía que estaba de Franco, y que luego muchos vecinos fueron a declarar espontáneamente lo que habían visto en la acción contra el policía. Ayer en el programa nosotros decíamos que, y lo planteé ayer a la tarde en el programa en la radio de Victoria, en la Radio Libertad donde tengo el programa, yo decía, aquí hay algo que me hace mucho lío, me hace mucho barullo. Supongamos, Mónica, que a las 12 de la noche le pegan el ladrillazo al policía. Ujú. A las 2 de la mañana el policía estaba en el Sanatorio La Entrerriana o viaje a Paraná, al Sanatorio La Entrerriana, con su familia angustiada, el chico confundido, aturdido, dolorido, y llega al Sanatorio La Entrerriana y durante la madrugada le hacen estudios para descubrirles una fisura primero, luego otra, luego una tercera, con la compresión de los nervios faciales del pómulo izquierdo, lo cual le produce una parestesia, no sé si temporaria o cómo, Ujú. y se recomienda entonces tener una prótesis de platino para poder ubicarle y reconstruirle, que esta es la frase que utilizaron los médicos, reconstruirle ese sector de la cara. Durante la madrugada, la familia del chico policía estuvo en todos esos menesteres. A las 2 horas, a las 2 horas de lo que ocurrió cuando el chico estaba en viaje a Paraná para que le pudieran hacer estudios más importantes, los menores estaban en su casa comiendo, tomando algo y acostándose a dormir. Ujú. Esto me hace barullo. A mí me hace mucho barullo. Porque yo digo, ¿cómo que los menores estaban en la casa este, tranquilos porque se lo entregaron a sus padres? Porque la ley lo dice, ¿eh? Ujú. Fueron entregados a sus padres, dijo el comisario Godoy, y dijo, fueron entregados en perfectas condiciones de salud porque los revisó el médico antes de que salgan de la comisaría. Yo me puse a hablar con el doctor eh, García Méndez, Emilio García Méndez, lo pueden googlear los que quieran, Emilio García Méndez, es un perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido llamado para casos como el de Fornerón en Chile, para el caso de Fornerón de Argentina, y para varios casos es requerido su asesoramiento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nada más y nada menos, ¿no? Ujú. Bueno, en el año 1980 estábamos en pleno auge de la dictadura. Jorge Rafael Videla firma un decreto en donde dice, porque ¿cuál es el problema que tenían? Que metían preso en esa época de la dictadura a muchísima gente, y entre ellos menores. Claro. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que dijo qué es lo que decía el decreto de la dictadura? Que todos los menores que fueran llevados presos por cualquier situación, su continuidad o su entrega a los padres dependía del juez. Ujú. O sea, el juez discrecionalmente decide si siguen presos o si son entregados a sus papás. Discrecionalmente. Cuando surge esto, el doctor Emilio García Méndez dice, momento, se ponen a estudiar en democracia y dicen, momento, ¿cómo que hay menores presos sin debido juicio? Es inconstitucional.
una persona puede estar presa y cumplir una pena si y solo si media en eso un juicio donde haya tenido la posibilidad de defenderse, que haya sido encontrado culpable y por eso fue llevado preso. Lo que se llama un debido juicio. Entonces, hasta ese momento en que se presenta la ley de responsabilidad juvenil, la ley penal de responsabilidad juvenil, hasta ese momento operaba lo que decía Videla, que los jueces son los que decidían si tenían que estar presos o no tenían que estar presos. Entonces, llega la democracia y dice, ¿cómo que hay menores presos y no tienen un debido juicio? Eso no es constitucional, no es democrático. Democrático es que alguien esté preso porque se lo sometió a un juicio y el juicio sentenció la cárcel. ¿Se entiende, Mónica? Sí, no, perfecto. Entonces presentan una ley de responsabilidad penal juvenil. ¿De qué estamos hablando? De decir, bueno, señores, los que tienen entre 16 y 18 años tendrán este tratamiento y los que sean menores de 16 tendrán este otro tratamiento de acuerdo. Entonces dice, bueno, entre 16 y 18 el tratamiento será el siguiente, menores de 16 el tratamiento será el siguiente. La pregunta que yo hago acá entre paréntesis, ¿para qué niños? ¿Para qué jóvenes? ¿Para qué menores? ¿Para qué edad? Porque vos y yo, a los 15 años, no solo que no le hubiéramos pegado un piedrazo a un policía, sino que si veníamos con 5 amonestaciones de la escuela, te encontraba a fin de año reculando de la patada que te daba tu viejo por haberte portado mal en la escuela, ¿no? Entonces, ¿es la misma sociedad la que hizo la ley que la que vivimos hoy? Esa es la pregunta, pero sigo. Claro. Se presenta esta ley de responsabilidad penal juvenil en las cámaras legislativas y quien la termina desnostando y echándola atrás fue Raúl Zaffaroni, de la Corte Suprema. Raúl Zaffaroni echó atrás una ley de la democracia para poder seguir trabajando con una ley de la dictadura, con un decreto de la dictadura. Zaffaroni, K, democrático, militante de la vida, anti-milicos. Él, Zaffaroni, militó en contra de la ley que se habían hecho en las cámaras legislativas para que se siga trabajando con el decreto de la dictadura. Actualmente se trabaja con el decreto de la dictadura, gracias a Zaffaroni, K, militante de la vida, como es populista, izquierdoso. Zaffaroni, kirchnerista. ¿A dónde quiero llegar? A que hoy no se sabe cuántos chicos están presos en la Argentina. Hoy no se sabe cuántos menores hay presos en la Argentina. No se sabe. Nadie sabe cuántos menores hay presos en la Argentina. 1, 2, 10, 1000, 2000, 2 millones. Nadie lo sabe. No hay un control para saber quiénes están presos y por qué están presos. ¿Por qué? Porque no es necesario saberlo si de última la discrecionalidad de un juez determina su libertad, claro, o su cárcel. Entonces, ¿qué es lo que dice Emilio García Méndez? Muchachos, si nosotros tenemos un índice que nos dice cuál es el porcentaje de inflación, necesitamos un índice que nos diga cuántos menores hay presos, en qué condiciones y por qué, para poder aplicar una ley de responsabilidad juvenil o crearla por lo menos. Esa información la gana Emilio García Méndez con otro abogado hace 2 años al Estado, en donde hace un convenio con el Estado porque la Corte Suprema le dice, han pedido que se sepa quiénes son los menores. Entonces la Corte Suprema invita al Estado argentino y al doctor Emilio García Méndez y a su compañero de estudio a que hagan un convenio con el Estado argentino para que el Estado les dé información pública respecto a los menores que están presos. ¿Sabés cuánta información recibieron de parte del Estado? Ninguna. Por lo tanto, entre hoy y mañana, el doctor Emilio García Méndez se está presentando para que caiga ese convenio de amistad que tenían con el gobierno y se busque alguna forma de obligar al Estado para que informe cuántos son los menores presos, quién lo puso, por qué, dónde están, si están o si no están. Dice el doctor, cuando un juez tiene que darle la tutelar a un padre con un pibe que robó, llegaron 2 pibes que andaban mamados en un auto o 2 pibes que mataron.
¿no? Por ejemplo, menores. Dice, hoy un juez, un juez puede decir, ¿su papá qué es? Y mi papá es un fuerte empresario. Ah, a usted lo van a contener. Vaya con su papá. ¿Su papá qué es? No, mi papá es cartonero. Ah, a usted no lo van a contener. Lo institucionalizo, lo meto preso, lo dejo guardado. Esa es la ley Videla, la que impera hoy. Pero quiero terminar el editorial diciendo lo que dijo el doctor Emilio García Méndez. Mañana sale una ley de responsabilidad juvenil, penal y demás, y todo el mundo va a decir, está la ley, pero resulta que siguen delinquiendo, porque la ley no para el delito, le da un marco jurídico, dijo Claro. Emilio. Y con esto termina y dicen, el problema de la minoridad que delinque no es si hay ley o no hay ley, porque la ley le va a dar una contención al delincuente. El problema es otro, ¿eh? El problema es que el Estado está abogando una pésima educación, con un negro futuro, sin sueños en los pibes, les llena los bolsillos de plata con planes sociales, no les enseña a trabajar, no les enseña el sacrificio de ganarse su vida, entonces un día les faltó la plata y salen a delinquir. Entonces el problema del delito de los menores no es que haya ley o no haya ley, el problema es que el Estado no tiene una ocupación plena del problema de la minoridad, que es escuela, futuro, sueño y Claro. trabajo. Fantástico. Le agradecí al doctor porque dije, ya está, clarito. Si hoy hay menores delinquiendo, probablemente no haya una ley que los contenga, pero tampoco hay un Estado que los ampare y les dé futuro. Porque cuanto más bruto, cuanto más cuadrado, cuanto menos sepa y más plata te podamos poner en el bolsillo, vos nos votás y seguimos siendo nosotros los dueños del Estado. Gracias y hasta mañana. ¿Cuánto falta por hacer, la verdad? Buenísimo el informe que has hecho y bueno, y cómo viene también, digo, a despejar muchas dudas y mitos también que hay en torno a la minoridad. La verdad que excelente, Johnny. Gracias como siempre.